vamos a hablar un poco de cómo se formó el canon bíblico, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una Biblia en nuestras casas. Bueno, estamos acostumbrados a familiarizarnos con las escrituras, pero pocas veces de pronto nos preguntamos, ven acá, o sea, ¿por qué tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y por qué tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento? ¿En qué momento se determinó esto y cómo se determinó esto y cómo se llevó a cabo este proceso, ¿no? Entonces, es una pregunta bastante interesante y siempre es bueno tener alguna información que sea básica sobre este punto, pero ojalá y siempre podamos profundizar un poco más y tener una integridad académica en este sentido, porque son preguntas que van a ser hechas por incrédulos o incluso por los mismos creyentes, y siempre es bueno uno tener una respuesta adecuada al por qué la Biblia. Nosotros creemos en la sola escritura, ¿no? La sola escritura es la Biblia, la máxima autoridad, no la única autoridad, sino la máxima autoridad para nosotros. Pero ¿por qué 66 libros? O sea, siendo que es la máxima autoridad, siento que es la base de nuestra fe, la centralidad de nuestra fe, siempre es bueno entender la forma como se formó este documento. Entonces, de eso es lo que hablaremos en esta enseñanza sobre cómo se formó el canon bíblico. Primero hablemos del significado de canon, es decir, cuando estamos hablando de canon, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, el término canon viene de una palabra griega que es canon, de hecho, y este canon significa una regla, ¿sí? O una norma para medir, ¿sí? Algo que, como un estándar, una regla para medir algo, ¿ya? Para tener una medida de las cosas. Pero con respecto a la Biblia, el término se refiere a los libros que cumplen los requisitos y por lo tanto fueron dignos de inclusión en lo que hoy llamamos la Biblia. Sí, la Biblia, cuando hablamos de la Biblia, siempre pensamos en un libro, un solo libro, pero la Biblia, en realidad esa palabra significa libros, es decir, la Biblia es un compendio de 66 libros, como dije, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, lo cual son 66 libros en uno, ¿sí? Entonces, digamos que esos 66 libros tuvieron que cumplir un requisito y esos requisitos lo hicieron que fuesen dignos de inclusión en este documento. Y desde el siglo IV los cristianos han usado esta palabra canon para referirse a esta lista que consideramos autoritativa de los libros que pertenecen al Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Así que cuando hablamos del canon bíblico estamos hablando de aquel estándar, de la Biblia, es decir, el estándar que es nuestra base, la base que sostiene nuestra fe. Y ese canon son los 66 libros que conforman esta Biblia, no es nuestra regla, nuestra vara para medir las cosas, aquel lugar donde nos paramos, es nuestra base para pararlo. Y esta definición que he leído es de un erudito llamado R.T. Beckwith, ¿ya? Beckwith. Bueno, entonces, hablemos del canon de la Biblia. Cuando hablamos del canon, tenemos que tratar del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento por separado. Es decir, cuando hablamos del canon de la Biblia, no podemos hablar en un solo sentido de los 66 libros, porque los procesos fueron diferentes. Es decir, el proceso de canonización del Antiguo Testamento es diferente al proceso de canonización del Nuevo Testamento. Por tanto, deben ser tratados por separado, pero son similares y por tanto es una sola materia de la cual hablamos, pero el tratamiento es diferente. Entonces, comencemos hablando de lo más antiguo, ¿no? El canon del Antiguo Testamento. Cuando hablamos del canon del Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con diferencias en los cánones, por así decirlo, con diferentes corrientes cristianas o denominaciones cristianas, usando el término cristiano en un sentido de la religión cristiana. Nosotros sabemos que cristiano es aquel que sigue a Cristo, ¿sí? O cristiano es aquel que es salvo por fe. Es decir, reducimos el cristianismo a aquellos que son salvos o a aquellos que siguen a Cristo. Sin embargo, estoy usando cristianismo en este momento en un sentido más amplio, en un sentido que englobe a todos aquellos que creen en el Dios de la Biblia, a todos aquellos que creen en Jesucristo como Hijo de Dios. Esto incluye a los católicos romanos, incluye a los católicos ortodoxos, incluye a la iglesia de Etiopía, a la iglesia de Egipto, es decir, es una definición bastante amplia
del término cristianismo, pero es necesario hablar en este sentido cuando hablamos de la canónica, ¿no? Entonces, hay algunas diferencias en cuanto a los cánones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el canon protestante, hablando del protestantismo en general, luteranismo, calvinismo, presbiteriano, bautista, incluso pentecostales, carismáticos, etcétera, hablando del protestantismo en general, nuestro canon posee 66 libros que tenemos en nuestra Biblia, como ya dije, 39 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando hablamos del canon romano, es decir, de la Iglesia Católica Romana, nos damos cuenta que ese canon contiene 73 libros. Es decir, estamos hablando de 7 libros más que el canon protestante. Y esta diferencia está en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Es decir, los católicos romanos contienen los mismos 27 libros que nosotros contenemos en el Nuevo Testamento, pero cuando hablamos del Antiguo Testamento, la cuestión cambia, ¿sí? Ellos, por ejemplo, tienen 7 libros de más desde nuestra perspectiva, tienen 7 libros de más desde la perspectiva de ellos, nosotros tenemos 7 libros menos, ¿sí? Estos 7 libros en cuestión son los libros de Tobit o Tobías, el libro de Judith, los libros de primer libro y segundo libro de Macabeos, el libro de sabiduría, el libro eclesiástico y el libro de Baruch, del profeta Baruch. Para los protestantes, estos libros contienen, digamos, un valor histórico importante y, por supuesto, deben ser leídos, deben ser consultados, entendidos, y así los trataron los protestantes como Calvino, Lutero, es decir, los primeros protestantes los trataron como libros, digamos, de confianza, como libros históricos, pero no libros inspirados, ¿sí? Es decir, estos libros no tienen autoridad infalible o autoridad inerrante sobre nuestras vidas, ¿sí? Es decir, no creemos que Dios los haya inspirado ni que Dios los haya revelado. Sin embargo, eso no significa que sean libros que no deban ser leídos o que sean libros mentirosos o que sean libros que engañen. Nosotros creemos que esos libros, aunque pueden equivocarse, contienen un contenido que puede ser veraz e histórico. Por ejemplo, ustedes pueden ver mi biblioteca allá atrás y estoy seguro que ustedes también deben tener bibliotecas en su casa y seguramente una biblioteca más grande que la mía. Esta biblioteca mía es una biblioteca de novatos, por así decirlo. Solamente tengo algunos libros muy básicos que me ayudan en mis investigaciones. Eh, Sin embargo, muchos de esos libros que tengo ahí atrás son libros muy buenos, es decir, libros de consulta, libros con un contenido veraz, con un contenido histórico interesante, con un contenido teológico, con interpretaciones bíblicas adecuadas, pero también libros que contienen error. Es decir, esos libros no son inspirados por Dios, pero el hecho de que no sean inspirados no significa que no sean buenos libros, ¿sí? O que no sean libros de confianza o libros con contenido veraz. Entonces, eh, los libros que son inspirados, por supuesto, son veraces, pero el hecho de que un libro no sea inspirado no significa que sea mentiroso. La prueba de eso son todos los libros que podemos tener en nuestra biblioteca. Muchos de ellos son de gran confianza para nosotros, pero no son inspirados, ¿sí? Eso es importante entenderlo. Bueno, en una categoría similar podemos ubicar estos libros que podemos llamar deuterocanónicos, y ahora veremos por qué deuterocanónicos, estos libros que contienen las Biblias católicas en el Antiguo Testamento. Esos libros pueden ser veraces, pero no infalibles, no inerrantes y no inspirados por Dios, ¿ya? Pero podemos leerlos y consultarlos. También tenemos el canon griego o el canon ortodoxo. La Iglesia Católica Romana en el siglo X, siglo XI, sufrió un cisma grande antes del cisma protestante que hizo que la iglesia se dividiera en dos: la iglesia occidental, que recibe el nombre de Iglesia Católica Romana, y la iglesia oriental, que recibe el nombre de Iglesia Católica Ortodoxa, ¿sí? Bueno, el canon de ellos con respecto al Antiguo Testamento también varía, porque ellos además agregan los libros, además de los libros que tienen el católico romano, es decir, 7 libros de más desde nuestra óptica, ellos agregan varios libros más. Por ejemplo, ellos agregan un libro que se llama Primera de Esdras, y entonces el libro que nosotros llamamos Esdras viene siendo Segunda de Esdras y en algunos canon Tercera de Esdras. ¿Sí? Ellos también agregan los libros de tercer libro y cuarto libro de Macabeos. Los católicos romanos agregan primero y segundo libro de Macabeos, ellos agregan tercero y cuarto libro de Macabeos, agregan otro libro que se llama La Oración de Manasés, y al Salmo le agregan un salmo de más, el Salmo 151, y bueno, igual que los católicos romanos, le agregan algunos capítulos de más al libro de Daniel.
Los ortodoxos rusos, por ejemplo, agregan un libro que se llama Segunda de Esdras, convirtiendo a nuestro Esdras en Tercera de Esdras. ¿Sí? Entonces, digamos que hay algunas diferencias en cuanto al canon del Antiguo Testamento, y estos solo son algunos ejemplos, porque también tenemos la iglesia de Etíope, creo que es, o la iglesia de la Copta, no recuerdo cuál. Esa iglesia también agrega un libro que se llama el libro de Enoch. Entonces, hay algunas diferencias en cuanto a los cánones del Antiguo Testamento en la cristiandad. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos 66 libros o 39 libros y no los libros demás que tienen los católicos romanos o los católicos ortodoxos o rusos, por citar un ejemplo? Bueno, eso es lo que buscamos responder en esta idea sobre cómo se formó el canon del Antiguo Testamento. Bueno, cuando hablamos del canon del Antiguo Testamento, estamos hablando de dos versiones de libros y de dos formas de dividir y entender el contenido del Antiguo Testamento. No podemos entender el canon del Antiguo Testamento a menos que entendamos esto. Con respecto al Antiguo Testamento existen dos versiones, la versión griega y la versión hebrea. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar primero la versión, bueno, yo tengo aquí la versión griega, pero yo creo que es mejor estudiar primero la versión hebrea y después estudiamos la versión griega. Bueno, la versión hebrea es una forma de dividir el Antiguo Testamento, esta hebrea, y digamos, este es el idioma original en el que se escribió la gran mayoría del contenido del Antiguo Testamento. Es decir, los autores que escribieron el Antiguo Testamento, Moisés, eh, Josué, Samuel, David, etcétera, escribieron en el idioma hebreo. ¿Sí? Algunas porciones del Antiguo Testamento, pero porciones muy pequeñas, fueron escritas en idioma arameo. ¿Sí? Y esta versión del Antiguo Testamento, que es la versión original, y llamamos original porque es el idioma original en el que se escribió el Antiguo Testamento, esta versión recibe el nombre de Tanaj, Tanaj, terminada en J, ¿sí? La mayoría de las palabras en hebreo terminan en J, Tanaj. Y esta división del Antiguo Testamento o esta versión del Antiguo Testamento pone un énfasis en la relación de pacto con Dios. Entonces, en ese énfasis ellos hacen una triple división. Esta triple división se conoce como el establecimiento del pacto, la primera división, y eso es lo que ellos llaman la Torá o ley. La Torá significa ley, instrucción, es el establecimiento del pacto, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, Torá, ley. Luego una segunda sección que es como la historia del pacto, es decir, Dios establece el pacto, un pacto con el pueblo, Torá, y luego tenemos una segunda sección que nos muestra la historia del pacto, es decir, cómo el pacto se fue desarrollando. Y esa historia del pacto se le conoce como el Nevi'im, en griego, Nevi'im, o en hebreo, perdón, o los profetas en español. Entonces tenemos la ley y los profetas. Ya esta parte la han escuchado mucho en el Nuevo Testamento. A la ley los profetas tienen, a ellos oíd, dijo el Señor Jesucristo cuando le consultaron sobre Lázaro, si alguno se levantaría de los muertos, que le escucharían. Él dijo, a los Moisés y a los profetas tienen, es decir, a la ley y a los profetas tienen, a ellos oíd, una referencia al Antiguo Testamento, a la versión hebrea. ¿Sí? Y también hay una tercera sección que se conoce como la vida en el pacto, es decir, esta sección nos muestra el corazón del hombre en el pacto con Dios. ¿Sí? O la sabiduría dentro del pacto con Dios, cómo es la vida dentro de este pacto. Y esa sección se conoce como el Ketubín o los escritos. ¿Sí? Cuando nosotros leemos Lucas, por ejemplo, 24, que es el gran discurso que da el Señor Jesucristo a sus discípulos en el camino a Maús, él usa esta triple división. Él habla de la ley, los profetas y los salmos. ¿Sí? Los salmos es una referencia a los escritos, porque los salmos hacen parte de los escritos y de hecho es el libro más grande en contenido dentro de esta sección llamado los escritos. Y esta es la tipo de división que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento hace referencia a esta división del Antiguo Testamento. Esta división, como ya les dije, es la primera, en la Torá, está compuesta por los libros de Génesis, libro de Éxodo, libro de Levítico, el libro de Números y libro de Deuteronomio. Todos estos son nombres griegos, de hecho, ¿sí? Eh, la segunda sección son Nevi'im, los profetas, y ellos dividen los profetas en dos secciones, profetas anteriores y profetas posteriores. Y profetas anteriores y posteriores no significa que fueron antes del exilio y los otros después del exilio, o no,
simplemente es en el orden como están ubicados en el canon. ¿Sí? Hay profetas primeros y profetas secundarios, ¿sí? Por el orden en el que están. Y a los profetas primeros se les llama profetas anteriores, que son Josué, Jueces, primer y segundo libro de Samuel y Reyes. Ellos no hacen una división entre primera y segundo libro de Samuel, sino ellos solamente tienen el libro de Samuel. El libro de Samuel tiene el contenido de lo que nosotros llamamos primer libro y segundo libro de Samuel. Y luego está el libro de Reyes, y el libro de Reyes tiene el contenido de lo que nosotros llamamos primer libro y segundo libro de Reyes. Noten que no está Ruth aquí, como estaría en los libros históricos de la versión griega. No está Ruth aquí porque Ruth es considerada en la sección de los escritos, es decir, en la tercera sección. Y luego están los profetas posteriores, y los profetas posteriores son el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, y un libro que se conoce como el libro de los 12. Y ese libro de los 12, que es un solo libro, contiene lo que nosotros comúnmente llamamos los 12 profetas menores, por la versión griega. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Es un solo libro, y de hecho sería mejor si se tratara en un solo libro, ¿no? Porque son muchos libros pequeñitos y todos están unidos en un solo libro, en realidad, en la versión hebrea de la Biblia, ¿ya? Estos libros nosotros los llamamos, bueno, ahorita que hablemos con la versión hebrea, griega, vamos a entender. Y la tercera parte, que son los escritos del Ketubim, en la vida en el pacto contiene los siguientes libros. El libro de los Salmos, que es el de mayor volumen en esa sección. El libro de los Proverbios, el libro de Job, el libro de Cantares, el libro de Ruth, como les dije, el libro de Lamentaciones. Normalmente nosotros llamamos a estos libros como libros poéticos o de sabiduría o literatura sapiencial. Eclesiastés, el libro de Esther, que lo tratamos como un libro histórico en la versión griega, el libro de Daniel, que lo tratamos como un libro profético en la versión griega, el libro de Esdras y Nehemías, que es un solo libro en la versión hebrea, es decir, nosotros los tratamos como dos libros, Esdras un libro y Nehemías otro libro, pero en la versión hebrea es un solo libro. Y el libro de Crónicas, que está en la sección de los escritos y es un solo libro también en la versión hebrea. No primer libro y segundo libro de Crónicas, sino un solo libro. Esto hace que sean 24 libros en el Antiguo Testamento en la versión hebrea. 24 libros. Sin embargo, esos son los 39 libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Aquí son 24 y nosotros tenemos 39. ¿Por qué? Bueno, porque como se han dado cuenta, nosotros hemos dividido primer libro y segundo libro de Samuel, primer libro y segundo libro de Reyes, primer libro y segundo libro de Crónicas, Esdras y Nehemías, y el libro de los 12, que es un solo libro en la versión hebrea, nosotros tenemos 12. Eso hace que se conviertan estos 24 libros en los 39 que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Esta es la versión hebrea, la versión original. Sin embargo, retrocediendo un poco aquí, está la segunda versión, que es la versión griega. La versión griega es una versión, una traducción del Antiguo Testamento que hicieron los griegos. Esta traducción se le llama como la Septuaginta. La versión hebrea se llama Tanakh y la versión griega se llama Septuaginta. Ahora bien, resulta que los griegos, el imperio griego, que de pronto entendiendo un poco de historia universal, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el final del Antiguo Testamento termina con un imperio en el poder. Ese imperio es el imperio persa, ¿sí? El imperio que termina en el poder. Termina el Antiguo Testamento y están ellos en el poder. Ellos hacen que los judíos, por la política que ellos tenían de conquista del pueblo, muy diferente a la política que tenían los babilonios de llevar exiliadas a la gente, los persas tenían una política de permitir que los pueblos desarrollaran su religión en su pueblo, en sus tierras. Entonces los persas permitieron a los judíos volver a sus tierras y por eso termina el Antiguo Testamento con los judíos en sus tierras adorando a su Dios, ¿sí? Cuando el Nuevo Testamento inicia, que han pasado 400 años, 400 y pico de años, cuando el Nuevo Testamento inicia, nos damos cuenta de un cambio histórico tremendo, porque el Nuevo Testamento inicia con los romanos en el poder. Bueno, ¿qué ha pasado en ese periodo de tiempo? Desde que los persas dejaron el poder hasta que los romanos obtienen el poder, pasaron 400 años y pasaron muchas historias. Ese periodo se le conoce como el periodo intertestamentario, ¿sí? Y se le conoce como el periodo intertestamentario porque es el periodo que está entre los testamentos. O también algunos le llaman los 400 años de silencio porque no se levantó profeta, ¿no? Entonces, durante este periodo intertestamentario apareció un imperio que va a ser fundamental en la historia universal de la humanidad,
Este es el imperio griego. El imperio griego se levanta dirigido por un hombre también de mucha importancia en la historia universal llamado Alejandro Magno. Y Alejandro Magno conquista el imperio persa, vence al imperio persa y conquista todo el mundo de aquel entonces, incluido al pueblo judío, ¿sí? Al pueblo de Palestina, al pueblo que vivía ahí en Israel. Los griegos tienen una política muy diferente a los persas. La política de los griegos es la de helenizar el mundo. La palabra helenizar es la palabra en el idioma griego de convertir a todo el mundo en griego. Es como si dijéramos griegarizar. Es decir, ellos quisieron hacer del mundo, imponer su forma de pensar, su forma de ver, su religión al mundo que conquistaban. ¿Sí? Eso se le conoce como un proceso de helenizar. Por eso el mundo del Nuevo Testamento, aunque es un mundo romano, es un mundo griego a la vez, porque todo el mundo de aquel entonces había sido influenciado por la imposición griega. Por eso ellos hablaban griego y la cultura era griega y los dioses eran griegos y la filosofía era griega también. Sí, es por este periodo de la historia llamada el Imperio Griego, o esta persona llamada Alejandro Magno que impuso esta filosofía al mundo. Y Alejandro Magno era un filósofo que había sido educado por Aristóteles y al mismo tiempo era un rey. Ese era el ideal gobernante de los griegos. El ideal gobernante de los griegos era un filósofo rey, un filósofo que fuese rey a la vez, ¿sí? Entonces ese era Alejandro Magno. Y Alejandro Magno tenía la obsesión de traducir toda la literatura existente en aquel entonces a su idioma griego. Sí, porque los griegos hacían mucho énfasis en la filosofía y en el estudio de la literatura, etcétera, como Platón, Aristóteles, con esa tradición filosófica que ellos tenían. Entonces, Alejandro Magno fundó una ciudad en honor a su nombre llamada Alejandría, que la fundó ahí en Egipto, ¿sí? Y bajo esta idea de Alejandro Magno de traducir toda la literatura existente al idioma griego, ellos fundaron una biblioteca en Alejandría que se conoció como la Biblioteca de Alejandría. Y en esa biblioteca ellos tradujeron todo el material existente de aquel entonces y en aquel entonces existía la Biblia en el idioma hebreo llamada la Tanakh. Entonces ellos hicieron una traducción de la Tanakh al idioma griego y esa traducción se le llamó la Septuaginta, que es una traducción de un gran interés para los eruditos hoy día y de mucha ayuda también para entender el contenido del Antiguo Testamento. Y esta versión de la Biblia, llamada la Septuaginta, se le llama así porque se cree que trabajaron 70 traductores en su traducción, valga la redundancia, por eso se le llama Septuaginta, de 70, o la versión de los 70. ¿Sí? Entonces, esta versión de los 70, la Septuaginta, agregó algunos libros de más que no estaban en la Tanakh. Y esos libros se cree que tuvieron su origen en ese periodo intertestamentario, es decir, en el periodo del silencio de Dios. Y por eso se les conoce como deuterocanónico. Deuterocanónico es segundo canon. La palabra deutero significa segundo. El Deuteronomio, el libro de Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. En el Éxodo, ustedes saben que se da la ley y en Deuteronomio se repite la ley. Por eso se llama Deuteronomio, nomio de la palabra nomos, que es ley. Lo mismo ocurre aquí, deuterocanónico es segundo canon. Aparece un canon diferente con unos libros que no están en la Tanakh, ¿sí? Así que ahora podemos estudiar el contenido de esta versión. Esta versión contiene, bueno, esta versión hace énfasis no en la vida de pacto, como hacía énfasis la Tanakh, es decir, en el pacto, la historia del pacto y la vida en el pacto, sino que esta versión, siguiendo el pensamiento griego, hace más énfasis en la historia y en la cronología, en los hechos cronológicos y en la historia. Por eso, esta versión se divide en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y de sabiduría o sapienciales, y libros proféticos, que es la división con la que normalmente nosotros nos familiarizamos con el Antiguo Testamento. Esta división contiene la primera sección, que es el Pentateuco, o 5 libros, que es lo que llaman los judíos la Torá, y son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y luego tenemos los libros históricos. Los libros históricos, como ellos hacen énfasis en la historia, por eso tienen esta versión de libros históricos. Y muchos de estos libros históricos, en la versión hebrea, van a recibir el nombre de libros proféticos, porque los hebreos no hacen esa división entre profetas e historias. Es decir, para ellos los profetas es historia también, y los historias son profetas.
pero los griegos hicieron esa distinción entre históricos y profetas, ¿sí? Y por eso vamos a ver esta versión que es un poco diferente. Por ejemplo, está el libro de Josué, el libro de Ruth. Ellos dividieron el contenido de Samuel y el contenido de Reyes y lo llamaron, al primer libro de Samuel lo llamaron primer libro de Reyes, al segundo libro de Samuel lo llamaron segundo libro de Reyes, al primer libro de Reyes lo llamaron tercer libro de Reyes y al segundo libro de Reyes lo llamaron cuarto libro de Reyes, es decir, cuatro de Reyes. El libro de Crónicas lo dividieron en dos. El libro de Crónicas aparece en la versión de los escritos, en la versión hebrea. Aquí aparece en la versión de libros históricos. Primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Luego ellos dividieron Nehemías de Esdras. Recordemos que en la versión hebrea, Nehemías y Esdras son un solo libro. Ellos lo dividieron, Nehemías, Esdras, primera de Esdras en realidad, y luego hay otro libro que es segunda de Esdras, que aparece en la versión de los católicos ortodoxos griegos. Luego está el libro de Esther, el libro de Judith, que es un libro que no tenemos en nuestra Biblia, pero que los católicos romanos y los católicos ortodoxos sí lo tienen. Es un libro que apareció en este periodo intertestamentario, es decir, de un origen desconocido, por eso se le llama apócrifo o deuterocanónico. El libro de Tobías, que es lo mismo que el libro de Judith, es decir, no lo mismo en contenido, sino lo mismo en cuanto a su origen. El libro de primer libro de Macabeos y segundo de Macabeos, que son libros, o sea, la principal fuente de información del periodo intertestamentario es ese libro. Primer libro y segundo libro de Macabeos. Todo el que quiera entender el periodo intertestamentario tiene que leer esos dos libros o esos cuatro libros, porque en realidad también está tercer libro de Macabeos y cuarto libro de Macabeos. Aquí no se ve mucho, y lo voy a poner en amarillo, y, y cuarto libro de Macabeos, ¿sí? Estos tercer libro de Macabeos y cuarto libro de Macabeos aparecen en la versión de los católicos ortodoxos, ¿sí? Griegos, ¿ya? Entonces, noten que el contenido es un poco diferente, o sea, muchos libros son los mismos, pero ellos hicieron una división diferente, esta versión griega. Luego tenemos los libros poéticos y sapienciales, que normalmente en la versión hebrea se les llama escritos o ketubín. O sea, aquí está el libro de Job, está el Salmo, con un salmo de más, el Salmo 151. En nuestra Biblia los salmos llegan hasta el Salmo 150. Está el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Sabidurías, el libro de Cantares, Cantar de los Cantares, el libro de Sabiduría, que es un libro que no tenemos en nuestras Biblias, y un libro que se llama Sirácides o Eclesiástico, algunos le llaman Sirácides, otros le llaman Eclesiástico, aparece en la versión romana, y un libro que se llama Oración de Manasés, que aparece en la versión griega. Sí, es decir, que los romanos tampoco usan todo el contenido de la Septuaginta. Cogen algunos libros también y no todos, pero los griegos ortodoxos sí toman la mayoría de los libros. Y por último están los libros proféticos, lo que ellos llamaron proféticos. Como dije, los hebreos no hacen esta división entre profeta e historia, sino que para ellos es lo mismo, la historia del pacto, pero los griegos hicieron esta división, y en esta división ellos hicieron una doble división, profetas mayores y profetas menores. El hecho de que se llamen profetas mayores no significa que unos profetas son más grandes que otros, es decir, son profetas de mayor importancia, no. Toda la Biblia es importante. Se llaman profetas mayores porque tienen mayor contenido. Y los profetas menores porque tienen menor contenido, no por importancia, sino por el contenido en sí. Es decir, el volumen es mayor en algunos y el volumen es menor en otros. Y los profetas mayores son el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones, el libro de Ezequiel, Daniel. Recuerden que Daniel en la versión hebrea aparece en los escritos, no en los libros proféticos, pero acá en la versión griega, los griegos lo agregaron en los libros proféticos con algunas adiciones, algunos capítulos de más. El libro de Baruch, que no lo tenemos en nuestras Biblias tampoco, pero los católicos romanos sí lo tienen, y un libro llamado la Carta de Jeremías, que aparece en la versión de los católicos ortodoxos griegos. ¿Ya? Y por último, el libro de los profetas menores, o más bien la división de los profetas menores, que es lo que llaman los judíos, el libro de los 12, ¿sí? En la versión hebrea. Acá, en la versión griega, se divide este libro de los 12 en realidad, y tenemos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, lo que nosotros llamamos el libro de los 12, ¿ya? Entonces, esta versión griega, si se dan cuenta, es un poco diferente a la versión hebrea, ¿ya? En cuanto a división, en cuanto a contenido también, porque agrega libros. Bien. Entonces, aquí surge una problemática. Esto condujo, por supuesto, a una problemática. ¿Cuántos libros en realidad
tenía el canon del Antiguo Testamento. Los 24 libros de acuerdo a los hebreos o los libros de más que tienen los griegos y los católicos romanos. Parecía fácil resolver el problema, puesto que son los hebreos quienes deben ser creídos en este asunto porque a ellos se les dio el cuidado del Antiguo Testamento. Sin embargo, ocurre una dificultad y la dificultad es que el Señor Jesús y los apóstoles citaron y usaron la Septuaginta, la versión de la Septuaginta. Así que al citar los apóstoles y el Señor Jesús esta versión, ellos estaban validando el contenido de los libros que han sido agregados en este segundo canon. Ahora la respuesta es no. Ningún apóstol ni el Señor Jesucristo citaron ningún libro que fue agregado por la Septuaginta. Es decir, ellos sí citaron la Septuaginta, pero nunca agregaron ningún libro. Es decir, nunca citaron ningún libro que la Septuaginta agregó. ¿Por qué hicieron esto? La respuesta es sencilla, como les dije. Los griegos influenciaron el mundo entero y aunque el idioma romano era el latín, es decir, la lengua romana era el idioma latín, en el mundo del Nuevo Testamento el idioma es el griego koiné. Aunque es un mundo conquistado por los romanos, el mundo es griego en su forma de pensar y es griego en su idioma por la influencia que tuvo el imperio griego anteriormente. ¿Sí? De hecho, los romanos lo que hicieron fue copiar en gran medida lo que los griegos tenían. Los romanos tomaron los dioses griegos y le pusieron nombres romanos. Eso fue lo que hicieron los romanos, copiar el imperio griego y perfeccionarlo. Entonces, ellos usaron el idioma griego. Entonces, ¿qué si los apóstoles van a evangelizar un mundo griego y tienen una Biblia hebrea, y si el Señor Jesucristo también está predicando en un mundo hebreo, aunque es un imperio romano, pero es un mundo hebreo? Entonces, para llevar la palabra, por ejemplo, a Efesios o a Roma o a Colosenses, ellos tenían que hacer una traducción del idioma hebreo al idioma griego. Pero si esa traducción estaba disponible, ¿para qué hacer esa traducción si ya tenían una traducción disponible? Entonces lo que ellos hicieron fue usar la Septuaginta, validando la Septuaginta como una traducción adecuada del Antiguo Testamento, pero de los libros que ellos tenían en su Biblia. Es decir, ellos usaron la Septuaginta sin validar los libros agregados, porque ya era una traducción que estaba vigente, que estaba funcionando por el Imperio Romano, entonces citaban ese contenido griego en vez de hacer una traducción propia, citaban ese contenido griego, pero nunca citaron ningún libro que la Septuaginta agregó, es decir, ningún libro del periodo intertestamentario. Posiblemente los conocían y no los citaron, y posiblemente creían que eran libros confiables, pero no inspirados por Dios, ¿sí? Entonces, la solución es que debido a esta problemática, los judíos realizaron un concilio llamado el concilio de Jamnia o Jamnia en el año 90 después de Cristo, aunque algunos eruditos dudan de si este concilio realmente tuvo lugar. Entonces, en este concilio los rabinos hebreos determinaron que el único canon viable, es decir, el único canon verdadero, con contenido verdadero, era la Tanakh, ¿sí? Sin embargo, con el pasar de los años, los católicos romanos y los católicos ortodoxos griegos decidieron agregar la mayoría de los libros que se encuentran en la Septuaginta, pero no siempre fue así. Estos libros fueron agregados recientemente, después de la Reforma, en una respuesta de contrarreforma. Pero antes de eso, los libros habían estado en la iglesia y habían sido tratados como libros históricos sin ser considerados libros inspirados. Los protestantes decidieron no usar estos libros, sino solamente como históricos, como libros de consulta, con un contenido veraz, pero no como inspirado, ¿ya? Entonces esa es la razón por la cual el canon del Antiguo Testamento protestante varía del canon del Testamento romano y griego, ortodoxo griego y ruso. ¿Por qué? Porque nosotros solamente validamos los libros que están en la Tanakh, es decir, en la versión hebrea de la Biblia, que se concluyó en el siglo IV antes de Cristo, cuando los persas todavía estaban en el poder, cuando se terminó de escribir el libro de Malaquías. ¿Sí? Nosotros solamente validamos esos libros, esos 24 libros que se convierten en 39 libros. Sin embargo, el orden que hemos heredado es el orden griego, es decir, en nuestras Biblias del Antiguo Testamento, en las Biblias protestantes, el orden de la Biblia que tenemos es el orden griego, es la división griega, ¿sí? Es la estructura griega, ¿ya? Pero los libros que tenemos no son los libros griegos. Es decir, no agregamos los libros griegos, tenemos los libros griegos que traducen de la versión hebrea, pero no agregamos esos libros, solamente usamos los libros de la Tanakh. Entonces, en cuanto a contenido, tenemos los mismos libros de la versión hebrea,
pero en cuanto a orden, el orden que se ha heredado por tradición es el orden griego. Sin embargo, en mi experiencia con en el estudio del Antiguo Testamento, cuando yo leo el Antiguo Testamento teniendo en mente la versión hebrea, la división hebrea, a mí me es mucho más útil como estudiante de la Biblia leer el contenido del Antiguo Testamento con la mentalidad hebrea, es decir, con el pacto, la historia del pacto y la vida en el pacto, más que con la división griega, que es una división que hace más énfasis en la historia y en lo cronológico. Me es mucho más útil estudiar la Biblia desde el pensamiento hebreo. Entonces, esta es la razón, mis hermanos, por la cual nosotros tenemos los libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Espero que se haya entendido esto. Ahora bien, el canon del Antiguo Testamento, como dije, es una historia diferente. ¿Ya? La historia del canon del Nuevo Testamento es diferente. El canon del Antiguo Testamento, por ejemplo, ya estaba terminado 400 años antes de la época de Cristo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo nació y creció y predicó, él tenía ya el canon del Antiguo Testamento terminado y de hecho leemos historia cuando él abre un pergamino en Isaías y dice, estas escrituras se han cumplido hoy en este día. Es decir, el Señor Jesucristo usaba ya el canon del Antiguo Testamento, validando el contenido. Hacía citas de los salmos, de Éxodo, de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías principalmente, ¿sí? Sin embargo, el canon del Nuevo Testamento se comenzó a escribir después de la muerte del Señor Jesucristo, con los apóstoles, ¿no? En el transcurso del primer siglo. Así que esto hace que la historia sea diferente. Al final del primer siglo, el Antiguo Testamento ya estaba agrupado tanto en la Tanakh, ¿sí? Como en la Septuaginta. Es decir, ya para la época de los apóstoles, para la época del Señor Jesucristo, estaba la Tanakh conteniendo todos los libros del Antiguo Testamento y también existía la Septuaginta conteniendo todos los libros que contienen el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento estaba distribuido en libros individuales por todo Occidente y por todo Oriente. Es decir, mis hermanos, el Nuevo Testamento no se escribió en un solo día. Vamos a entender. Es decir, el Nuevo Testamento no fue entregado en 27 libros, en un compendio de 27 libros. No. Esos 27 libros del Nuevo Testamento estaban regados por todo el imperio. Es decir, la carta a los romanos estaba en Roma. La carta a los colosenses estaba en Colosa. La carta a los gálatas estaba en Gálatas. La carta a los hebreos, bueno, creo que estaba en una parte de Jerusalén. La carta a los efesios estaba en Éfeso. ¿Sí vamos a entender? Es decir, los libros del Nuevo Testamento estaban regados por todo el imperio, mientras que los libros del Antiguo Testamento ya estaban compilados, ya estaban en un canon, ¿ya? Hay un mapa por ahí, no lo tengo aquí a la mano, pero hay un mapa que nos muestra dónde estaba ubicada cada una de las cartas de los 27 libros del Nuevo Testamento, es decir, dónde estaban cada una cuando fueron entregadas, y en qué parte fueron, en qué iglesia estaban esas cartas guardadas, ¿ya? Entonces, pero ya para el final del Nuevo Testamento, perdón, ya para el final del primer siglo, ya todos estos libros existían y estaban circulando por el Imperio Romano. Es decir, aunque la carta original a los romanos estaba en Roma, se hicieron copias de esa carta y se llevó a Éfeso, se llevó a Gálatas, se llevó a Colosa. Es decir, comenzaron a circular esas cartas reconociendo la autoridad apostólica que esas cartas contenían, ¿ya? Entonces estaban regadas por todo el imperio. Algunos creen, y yo soy de esta opinión, que el Nuevo Testamento fue terminado de escribir antes del año 70 del primer siglo, ¿sí? Pero la mayoría de eruditos creen que el Nuevo Testamento se terminó de escribir a finales del primer siglo, es decir, en el año 90. Algunos creen que Apocalipsis se escribió en esa época y el Evangelio de Juan también se escribió en esa época, aunque otros eruditos, de los cuales yo creo que me inclino más por esta posición, creen que antes del año 70 ya estaban la mayoría, todos los libros realmente escritos. ¿Ya? Pero bueno, eso no es tan importante, lo importante es que a finales del primer siglo ya los libros del Nuevo Testamento todos estaban terminados, ¿sí? Sea que en el año 70 o en el año 90, pero ya estaban terminados. Entonces la iglesia primitiva comenzó un proceso de reconocer, y esta palabra es bastante importante, reconocer los libros inspirados. Es decir, la iglesia no le dio autoridad a esos libros, sino la iglesia está por encima de esos libros, porque la iglesia es la que confiere autoridad. No, la iglesia reconoció la autoridad en esos libros. Es decir, el proceso de canonización fue un proceso no de conferir autoridad, sino de reconocer la autoridad que allí estaba. Y esto es muy importante porque esto nos va a distanciar del catolicismo romano. Los católicos romanos ponen a la iglesia por encima de la Biblia, y la razón es esa, porque ellos dicen que la iglesia fue la que dio el canon, es decir, que la iglesia
fue la que le confirió la autoridad al canon. Entonces no puede haber canon, no puede haber Biblia si no hay iglesia, porque es la iglesia la que le confirió la autoridad. Sin embargo, nosotros nos apartamos de ese razonamiento y creemos que la Biblia está por encima de la iglesia. La Biblia es el fundamento de la iglesia y Dios usó a la iglesia para reconocer esa autoridad en esos libros, no para conferir la autoridad, ¿no? Entonces, la historia del Nuevo Testamento va a ser bien interesante porque el primer canon del Nuevo Testamento, reducido por supuesto, vino de un hereje. Hay un historiador que dice que tenemos que la cristiandad tiene una deuda inmensa con los herejes. La cristiandad tiene una deuda inmensa con la herejía. ¿Por qué? Porque es gracias a la herejía que digamos que se perfecciona la doctrina cristiana o que logramos armonizar la doctrina cristiana. Por ejemplo, fue gracias a las herejías cristológicas que pudimos entender mejor la cristología, gracias a las herejías soteriológicas pudimos entender mejor la soteriología y gracias a las herejías bibliológicas hemos podido tener un entendimiento mayor de la bibliología. Y gracias a la herejía de Marción pudimos tener un canon más, es decir, pudimos reconocer un canon y formarlo en un solo documento de 27 libros. Apareció un hereje en los primeros siglos de la iglesia llamado Marción. Marción definió un canon bastante limitado alrededor del año 140 después de Cristo. Se podría decir que este parece ser el primer canon que alguien definió en la historia de la iglesia, la primera persona que dijo, mira, estos son los libros inspirados por Dios. Pero este Marción era un gnóstico, ¿sí? Y los gnósticos eran unas creencias todas raras que solamente tendríamos una clase para dedicarnos al pensamiento gnóstico, pero uno de los puntos de los gnósticos importantes para entender el gnosticismo es que los gnósticos, que se hacían llamar cristianos, hacían una división radical entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Para los gnósticos, como Marción, el Dios del Antiguo Testamento era muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era algo similar a un diablo, mientras que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor y de paz y de bondad. ¿Sí? El Dios del Antiguo Testamento era irado, es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Entonces Marción rechazó todo el canon del Antiguo Testamento. Y además de rechazar todo el canon del Antiguo Testamento, rechazó los libros del Nuevo Testamento que tenían un contenido más similar al Antiguo Testamento, es decir, un contenido muy judío. Entonces él rechazó la carta, el Evangelio de Mateo, porque lo consideró muy judío, o algunas cartas de Pablo también, Epístola de Santiago, algunas cartas generales las consideró muy judías. ¿Sí? De hecho, solamente se quedó con en el Nuevo Testamento con el Evangelio de Lucas sin los dos primeros capítulos, porque los consideraba demasiado judíos. Así que tenía el Evangelio de Lucas del capítulo 3 hasta el final y las cartas de Pablo sin las pastorales, las cartas de Pablo conocidas como cartas eclesiales, las cartas dirigidas a la iglesia y no las cartas pastorales dirigidas a pastores como Timoteo, Tito o Filemón. Entonces, ese fue el canon de él, es decir, él hizo un canon a su medida, un canon a su gusto, un canon que favorecía a su herejía, básicamente. ¿Ya? Este hereje lo que hizo fue apresurar el día en que los creyentes ortodoxos se dieran cuenta de la necesidad de hacer una declaración conjunta propia sobre este asunto de cuáles son los libros que realmente la iglesia reconoce como inspirados para que cada uno no se hiciera su propio canon. La misma iglesia vio la necesidad de hacer una declaración conjunta donde la iglesia dijera, mira, estos son los libros que nosotros reconocemos como inspirados por Dios, ¿sí? Entonces, debido a que los herejes comenzaron a establecer sus propios cánones, se volvió una necesidad que los ortodoxos reconocieran el verdadero canon. Así que este fue un proceso bastante arduo y bastante cuidadoso. Es decir, más que nosotros, ellos estaban preocupados por no incluir en este canon libros que no fueran inspirados. Así que este fue un proceso, no donde ellos conferían autoridad, pero sí un proceso cuidadoso para reconocer la autoridad en esos libros. ¿Ya? Entonces, podemos ver, por ejemplo, la autoridad del canon del Nuevo Testamento en diferentes partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el transcurso del primer siglo ya se reconocía la autoridad apostólica y la inspiración de los escritos del Nuevo Testamento, y lo sabemos por las mismas epístolas. Por ejemplo, Pablo, podemos ir a Colosenses capítulo 4, versículo 16. Pablo ordena a las congregaciones que sus escritos sean leídas en todas las iglesias, como dice
Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta, es decir, esta carta enviada a los colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que también sea leída en la iglesia de la Odicense, la iglesia de la Odisea, de la muy famosa, de la que habla Juan en Apocalipsis, ¿no? Y que la carta que fue enviada a la Odisea sea leída también entre vosotros. ¿Sí? Así que Pablo reconoce, Pablo ordena a estas congregaciones que lean sus cartas en todas las iglesias, porque reconoce la autoridad, o sea, él sabe la autoridad que le ha sido asignada por Dios en este deber, ¿no? De escribir el Nuevo Testamento. Ahora, es bien interesante que esta carta a la Odisea no la tenemos, es decir, sabemos que lo que leyeron los leodicenses, porque ellos leyeron esta carta de Colosa, pero no sabemos qué leyeron los colosenses con la carta que fue enviada a la Odisea. Ahora podemos pasarnos todo el tiempo tratando de encontrar esa carta, dónde estará esa carta perdida, cuál será esa carta, no nos llegó una carta inspirada, o podemos reconocer que Dios preservó los escritos que quería que llegaran hasta nuestros días. O sea, creemos que el mismo Dios que inspiró las escrituras fue el mismo Dios que preservó estos escritos. Es decir, si algunas cartas se perdieron en el intento, Dios no quería que las tuvieran. Y posiblemente, aunque tenían la autoridad apostólica, Dios no las consideraba unas palabras que debían preservar para todos los tiempos, como ocurrió, por ejemplo, con esta carta de los Colosenses. Además, Pablo ordena que estas cartas sean leídas delante de todos los hermanos, sugiriendo con esto la autoridad que él tenía para edificar a la iglesia. Por ejemplo, en el primer libro, la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 27, dice, os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Es decir, Pablo entiende la autoridad que le ha sido asignada por Dios para edificar a la iglesia. Pablo también les alaba a los colosenses, a los tesalonicenses, perdón, por recibir su palabra como palabra de Dios. Por ejemplo, la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 12, versículo 13, él dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, ¿están escuchando, hermanos? Por lo cual también nosotros damos gracias sin cesar a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, es decir, la palabra de Él y de los apóstoles era la palabra de Dios, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo reconoce que su palabra es autoritativa, que su palabra no es palabra de hombres, sino palabra de Dios, y la iglesia debía tenerlo de esa manera. Es decir, ya vemos que los mismos escritos del Nuevo Testamento nos hablan de su propia autoridad. Por ejemplo, Pablo también dice que sus escritos son mandamientos del Señor en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 37, Pablo dice lo siguiente. Si alguno se cree profeta o espiritual, y aquí está hablando en un sentido sarcástico, reconozca que lo que os escribo yo son mandamientos del Señor. ¡Wow! Más el que ignora, ignore, ¿no? ¡Wow! O sea, la autoridad que tiene el apóstol Pablo. Incluso el apóstol Pedro reconoce la autoridad también de Pablo en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15. Pedro le da el título de escrituras, y el título de escritura solamente era conferido al Antiguo Testamento como autoridad de Dios, como palabra de Dios, como palabra inspirada de Dios. Al darle ese título de escritura a los escritos de Pablo, Pedro estaba reconociendo que esos escritos de Pablo eran palabra de Dios y por tanto eran escritura canónica, escritura inspirada, escritura infalible, escritura inerrante. Lean conmigo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. No era una sola epístola, todas sus epístolas contienen esta autoridad, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es decir, tuercen los escritos de Pablo como tuercen el Antiguo Testamento. Es decir, las escrituras la coloca al mismo nivel. Coloca al mismo nivel la autoridad de Pablo que los escritos del Antiguo Testamento. Y Pablo
coloca al mismo nivel los escritos del Nuevo Testamento, que a la altura del Antiguo Testamento, cuando hace una cita, por ejemplo, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 18, está citando a Deuteronomio, está citando un libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, y a la vez está citando un libro del Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 10, versículo 7. Dice, en capítulo 5, versículo 18, dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal a buey que trilla. Esto está en Deuteronomio 25:4. Y digno es el obrero de su salario. Esto ya está en el Nuevo Testamento. Lucas 10, versículo 17. Es decir, coloca los escritos del Nuevo Testamento a la altura de los escritos del Antiguo Testamento. Aquí podemos ver la misma autoridad reconocida en el Nuevo Testamento, pero también la iglesia, los eruditos de los primeros siglos de la iglesia, también conocidos como padres apostólicos o padres de la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, ellos reconocen, no dan autoridad, sino reconocen la autoridad en estos libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el año 95, uno de los padres de la iglesia, Clemente de Roma, le escribe a los corintios, a la iglesia de los corintios, usando textos de Mateo, de Lucas, de Hebreos, de Romanos, de Primera y Segunda de Corintios, de Primera de Timoteo, de Tito, de Primera de Pedro, de Efesios, es decir, un gran contenido del Nuevo Testamento, son citadas en sus cartas, reconociendo Clemente la autoridad que contenían esos escritos, ya para finales del primer siglo, en el año 95. En la primera mitad del segundo siglo, es decir, en el año 100 algo, antes del 150, Justino Mártir, otro padre de la iglesia, al describir los servicios de adoración de la iglesia primitiva, pone los escritos de los apóstoles a la par con los de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ya reconoce la autoridad del Nuevo Testamento ya a principios del segundo siglo y la pone a la misma altura que los escritos del Antiguo Testamento. Hacia el final del segundo siglo aparece un hombre que es un poco más conocido para nosotros, Ireneo de León, y él cita casi todo el Nuevo Testamento, reconociendo la autoridad en estos escritos. Luego tenemos a un hombre llamado Tasiano, que alrededor del año 170 después de Cristo, es decir, en el siglo II, hacia finales del siglo II, y este Tasiano fue alumno de Justino Mártir. Él hizo una armonía de los 4 evangelios, que se conoce como la diatesarón, ¿sí? O diatesaron, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero él hace una armonía de los 4 evangelios ya para el año 170 después de Cristo, afirmando que tenían el mismo estado y poder en la iglesia, los 4 evangelios, es decir, colocándolo a la autoridad, a la par de la autoridad del Antiguo Testamento. Hacia principios del tercer siglo, hay un hombre llamado Orígenes de Alejandría. Él era un erudito y era un exegeta bastante prodigioso, aunque terminó creyendo unas cosas bastante raras. Bueno, él escribió unos comentarios y unas homilias sobre la mayor parte del Nuevo Testamento, es decir, unos comentarios sobre la mayor parte del Nuevo Testamento, reconociendo la autoridad en este testamento. Eh, para allá, para el siglo, para finales del siglo XIII, inicio del siglo IV, aparece un historiador llamado Eusebio. Este Eusebio de Cesarea era obispo de Cesarea y antes del año 315, del año 315, antes de la época de Constantino, él escribe y hace una declaración sobre el estado del canon en la primera mitad del siglo IV. En su libro, por supuesto, La historia eclesiástica, él hace esta declaración. Él dice que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de Hechos, las cartas de Pablo, incluyendo la carta de Hebreos, que gran parte de la iglesia primitiva creía que era una carta escrita por Pablo, con algunas dudas en cuanto a quién fue su autor, pero gran parte de la iglesia creía que fue escrita por Pablo. Primera de Pedro, Primera de Juan y el Apocalipsis, estos libros fueron aceptados como canónicos universalmente, es decir, él dice que estos libros, no hay duda de estos libros, son aceptados como canónicos por toda la iglesia universal, es decir, la iglesia en Egipto, la iglesia en Etiopía, la iglesia en África, la iglesia en Europa, la iglesia en todas partes reconoce estos libros como autoritativos, ¿sí? Admitidos por la mayoría, pero discutidos por algunos, había otra clase de libros. Es decir, había otros libros, otra lista de libros que eran admitidos por la gran mayoría de la iglesia, pero incluyendo Eusebio, discutidos por algunos, fueron la Epístola a los Santiago, Segunda de Pedro, que fue el libro más discutido, Segunda y Tercera de Juan y el libro de Judas. Y
libros que fueron rechazados inmediatamente como canónicos, aunque no necesariamente como falsos, sino como un contenido que puede ser veraz y de consulta, pero no como canónicos o como inspirados por Dios, fueron los Hechos de Pablo, la Didache, el Pastor de Hermas, fueron clasificados como espurios, un orden de espurios, y otros escritos también estaban clasificados como heréticos y absurdos, ¿sí? El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas y otros tantos libros. Entonces, la iglesia reconoce la autoridad. Ya en la última mitad del siglo IV, el canon del Nuevo Testamento encuentra su declaración final. Un obispo llamado Atanasio de Alejandría, que es un gigante de la fe, lo reconocemos por su defensa ardua a la cristología bíblica en contra del arrianismo. Este hombre, en su carta festiva para la Pascua del año 367, ya cuando la iglesia estaba en orden, establecida en el Imperio Romano, aceptada por Constantino, etcétera, ya podía hacer estos concilios fácilmente. En el año 367 dijo que tenía el propósito de eliminar de una vez por todas el uso de ciertos libros apócrifos. Y en esta carta, con su amonestación, que nadie le agrega esto y que nada se ha quitado, nos da el documento más antiguo que existe en el cual se especifican nuestros 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Luego, a finales de ese mismo siglo, se reunió un concilio en la ciudad de Cartago, ahí en África, en el año 397, y ese concilio decretó que aparte de las escrituras canónicas, nada se debe leer en la iglesia bajo el nombre de escrituras divinas. Y este concilio catalogó a los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento como libros, como los únicos 27 libros que pueden aducir o decir que son los libros canónicos, inspirados e infalibles, ¿sí? Entonces, Eusebio y Atanasio, ellos fueron claves en la propagación del canon en el Oriente y proceso de propagación del canon del Nuevo Testamento en el mundo occidental. Ahora, ¿cuáles fueron las dificultades en la formación del canon? Bueno, las dificultades fueron las siguientes. La primera dificultad era la persecución. Hermano José Ángel, pero ese primer documento de los 27 libros del Nuevo Testamento no es muy tardío. Sí, hermano, es un poco tardío, pero eso se puede explicar por dos razones. La primera razón, la persecución. Ellos vivían en un contexto de persecución y no fue hasta que Constantino legalizó la religión cristiana en el Imperio Romano, ellos no pudieron sentarse a hacer este reconocimiento y hacer estas declaraciones tan absolutistas para toda la iglesia. Ellos vivían en un contexto de persecución en el que eran perseguidos, entonces no tenían tiempo para convocar concilios y poner fin al reconocimiento del canon, ¿sí? O para convocar concilios y condenar herejías, como ya hicieron en el concilio de Nicea y de Constantinopla, que ya podían hacer eso por la facilidad de ser una religión reconocida en el Imperio Romano. Pero a pesar de ese contexto de persecución, ellos sí se preocupaban por proteger los escritos que ellos consideraban infalibles, inerrantes. Es decir, como ellos eran perseguidos, ellos querían proteger los libros para preservarlos, para que preservaran de generación en generación. Así que ellos querían saber cuáles eran los libros inspirados desde mucho antes de que la religión cristiana fuera reconocida en Roma. Ellos querían saber cuáles eran esos libros inspirados para estar dispuestos a morir por esos libros. ¿Sí? Entonces, ese fue un proceso bastante natural porque ellos encontraban un libro inspirado donde se diera testimonio de que fue escrito por un apóstol o bajo la supervisión de un apóstol y que la iglesia que recibió ese escrito dijera, mira, este libro damos testimonio de que lo envió el apóstol o bajo la supervisión de un apóstol. Podemos dar testimonio de eso. Pero cuando ellos estaban seguros de eso, estaban dispuestos a morir por esos libros en un contexto de persecución. Además, había muchos falsos maestros, ¿sí? Y estos falsos maestros buscaban ser acreditados como los verdaderos maestros, ¿ya? Entonces, la forma de buscar esta acreditación en contra de los otros era demostrando que tenían sucesión apostólica. Entonces comenzaron a usar documentos heréticos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Judas y comenzaron a tomar estos escritos y les comenzaron a colocar nombres de apóstoles. El Evangelio de Tomás, escrito por el apóstol Tomás. El Evangelio de Judas, escrito por el apóstol Judas. Entonces, ellos tomaban estos escritos y decían, fueron escritos en los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis de Pedro. Estos los escribieron estos hombres para ellos adorar de una sucesión apostólica, ¿sí?
Y entonces, en contra de la verdadera cristiandad, ellos querían adjudicarse el título de verdadera cristiandad, así que salían con documentos heréticos con nombre de apóstoles para ellos aducir de una autoridad que ellos no tenían, ¿no? En ese proceso fue bastante fundamental lo que hoy se ha convertido en un desastre. Ellos aducían de ser fundados por los apóstoles y de tener sucesión apostólica. Entonces ellos sacaban los escritos que ellos tenían para que la iglesia reconociera que ellos sí tenían autoridad. Entonces en la iglesia del Nuevo Testamento, en la época primitiva, había una contienda de autoridad entre los herejes que sacaban ciertos documentos para decir que ellos eran la autoridad y las iglesias bíblicas que tenían los documentos verdaderos y sacaban estos documentos para decir que ellos eran autoridad. Y de ahí viene ese concepto de sucesión apostólica, etcétera. Pero las iglesias de Roma, a pesar de las herejías hoy en el Vaticano, la iglesia de Roma sí fue fundada por los apóstoles, ¿sí? De hecho, el apóstol Pedro estuvo pastoreando allí. La iglesia de Éfeso fue fundada por los apóstoles y el apóstol Juan estuvo pastoreando ahí. La iglesia de Jerusalén, fundada por los apóstoles y la mayoría de los apóstoles pastorearon ahí. Es decir, eran iglesias que podían aducir una asociación apostólica y tenían una autoridad para reconocer los libros canónicos en contra de los herejes en aquel contexto todo extraño, ¿no? Entonces, esto por supuesto produjo algunas dificultades en la formación del canon, pero en este contexto, la iglesia verdadera se defendía con los documentos verdaderos y aduciendo de una sucesión apostólica y buscando desacreditar los documentos falsos, ¿sí? Y como dije, también se defendían bajo la verdadera sucesión apostólica, porque en realidad ellos eran la iglesia, las iglesias que habían sido fundadas por los apóstoles, ¿sí? Así que ellos adulaban de esa autoridad, iglesias como la de Roma, iglesias como la de Jerusalén, iglesias como la de Efesios, entre otras, que contaban con la mayoría de los documentos del Nuevo Testamento y con el hecho de que los fundadores, los apóstoles la fundaron, fueron iglesias bastante fundamentales en este proceso. Ahora, hablando de la recepción de los libros del canon del Nuevo Testamento, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 20 libros fueron aceptados sin ningún inconveniente, es decir, 20 libros fueron aceptados universalmente sin ningún inconveniente. Ninguna parte de la iglesia ponía en duda estos 20 libros, ¿sí? Fueron aceptados inmediatamente porque al leerlos, la aceptación fue tal que nadie levantó objeción contra ellos. Y las iglesias que recibieron estos documentos daban testimonio de que habían sido escritos por apóstoles o bajo la supervisión apostólica. ¿Sí? Y el contenido de esos libros no contradecía en nada a los demás libros, sino que al contrario explicaban consistentemente el contenido del Antiguo Testamento y la vida de Jesucristo. ¿Sí? Pero 7 libros fueron cuestionados. El libro de Hebreos, el libro de Santiago, la segunda epístola de Pedro, la segunda epístola de Juan, la tercera epístola de Juan, Judas y el Apocalipsis. ¿Por qué estos libros fueron cuestionados? ¿Sí? Bueno, debemos aclarar antes de decir que fueron cuestionados, que estos libros fueron aceptados plenamente por los receptores originales, es decir, los que recibieron la epístola de Judas y los que recibieron segunda y tercera de Juan y los que recibieron segunda de Pedro, ellos aceptaron estos documentos como palabra de Dios, como proveniente de los apóstoles y como autoridad apostólica, como autoridad divina, como inspirados, como infalibles, como inerrantes. Los receptores originales no tuvieron duda de estos documentos, ¿sí? Los receptores originales sobre estos 7 documentos en particular estuvieron de acuerdo con su inspiración, pero cuando la audiencia se amplió, cuando las cartas se copiaron, se distribuyeron y cuando los años comenzaron a transcurrir, las personas de otras generaciones comenzaron a hacerse preguntas de acuerdo a estos libros y se cuestionaron. Pero al final, después de un arduo debate, y podemos estar seguros que esto fue un proceso bastante honesto, de bastante preocupación por no incluir libros incorrectos en el canon y un contexto y un proceso de bastante cuidado, bastante cuidadoso. Por eso los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento fueron colocados ahí cuidadosamente, no a la ligera, no fácilmente, sino cuidadosamente, después de un proceso de investigación, de estudio y de debate. Estos 7 libros fueron aceptados sin ningún inconveniente. Por ejemplo, el libro de Hebreos se cuestionaba su autoría. Este libro fue escrito por Pablo, fue escrito por un apóstol,
fue escrito bajo la supervisión apostólica, que era un requisito para pertenecer al canon del Nuevo Testamento, y esto generó contienda, debates, pero al final la Iglesia reconoció tanto su contenido verdadero, su contenido explicativo del Antiguo Testamento, su contenido cristológico, su contenido consistente con el resto del Nuevo Testamento y con el Antiguo Testamento, y su autoría, que se daba testimonio de que algunos decían que había sido escrito por Pablo, otros decían que había sido escrito bajo la supervisión de un apóstol, bajo un cuidadoso escrutinio, fue reconocido. No conferido autoridad, sino reconocido como palabra de Dios. Lo mismo ocurrió con el libro de Santiago, pero el asunto con la carta de Santiago no era la autoría, sino la autenticidad. Porque muchos pensaron, así como Lutero en su época, pensaron que este libro contradecía el resto de las escrituras. De hecho, Lutero llegó a pensar que este libro había sido infiltrado en el Nuevo Testamento, porque este libro no era consistente con la salvación por fe, ¿sí? O con la sola fe. Sin embargo, luego de un cuidadoso estudio, se dieron cuenta que este libro no contradecía el contenido del Nuevo Testamento, no contradecía los demás libros, sino que al contrario, aunque no había sido escrito por un apóstol, había sido escrito por un hermano del Señor Jesucristo, que era un pilar fundamental en la iglesia de Jerusalén, y que solamente no estaba contradiciendo la salvación por fe, sino que estaba mostrando los resultados de esa fe, es decir, la evidencia de la fe. No la evidencia de la salvación, sino la evidencia de la fe. La fe se evidencia con obra, ¿sí? Y eso fue lo mismo que argumentaron los reformados en contra de este pensamiento de Lutero. La segunda epístola de Pedro, el asunto fue la genuinidad, genuinidad. Se decía que la carta la escribió Pedro, pero muchos ponían en duda la autoridad de Pedro porque hay algunas diferencias entre segunda de Pedro y primera de Pedro. Y estas diferencias hacía que algunos pusieran en duda esto, pero después de un cuidadoso estudio y de una cuidadosa investigación con la iglesia receptora, se reconoció que realmente este libro era veraz y que su contenido era veraz, era infalible, inspirado y que era consistente con todo el Nuevo Testamento. La segunda y tercera epístola de Juan, el problema fue también de autoría. La pregunta era si estas epístolas fueran escritas por un apóstol como Juan, ¿por qué se habla de un anciano y no de un apóstol? O sea, el autor se identifica como un anciano y no como un apóstol. ¿A qué se debe esto? De todas maneras, no hubo inconveniente con esto. Las iglesias, bajo un cuidadoso escrutinio, un cuidadoso proceso, reconocieron que realmente estos libros fueron escritos, estas epístolas fueron escritas por Juan, y no hubo ningún inconveniente. Bueno, con respecto a la epístola de Judas, su problema también era la autenticidad. El problema aquí era que habían dos citas de libros que no eran inspirados. Por ejemplo, Judas cita el libro de Enoch, ¿sí? Entonces algunos decían, mira, esta cita, el libro de Enoch, y otra cita de que se pelearon por el cuerpo, de que Satanás se peleó con el ángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Esto está como raro, ¿sí? Sin embargo, la iglesia reconoció que o sea, que los libros del Nuevo Testamento podían citar otros libros sin necesidad de conferir autoridad infalible a esos libros, sino de reconocer la veracidad en esos libros, en esas historias específicas. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, perdón, ahí en el Areópago, en Hechos 17, hace un discurso, él cita a los filósofos griegos. No con esto, él está reconociendo autoridad infalible en los filósofos griegos o autoridad divina en los filósofos griegos, pero está reconociendo que eso que han dicho es verdad, ¿sí? No autoridad en ellos, pero en eso que dicen sí. Y lo mismo estaba pasando aquí con Judas, estaba citando esos libros sin conferir autoridad a esos libros, pero reconociendo que eso que estaban diciendo era veraz, ¿sí? Sea que le haya sido revelado a él por inspiración, o sea que haya pasado por tradición oral. Él reconocía que esos dos aspectos eran veraz, y entonces la iglesia, bajo un cuidadoso debate, reconoció la autoridad en este libro. Y el otro libro, el libro de Apocalipsis, el problema con este libro también era la autenticidad. El tema con este libro era el tema del milenio. Resulta que en la iglesia del primer siglo habían algunos herejes que estaban enseñando una herejía sobre el milenio, ¿sí? Es decir, la idea del milenio primero fue considerada una idea herética porque era enseñado por algunas personas heréticas, y una idea contraria, completamente diferente a lo que entendemos hoy por el milenio. Entonces la iglesia condenaba a esa herejía. Y cuando Juan en Apocalipsis aparece hablando del milenio, esto levantó sospechas. Este libro no puede ser escrito de Juan. Juan estaba lidiando la enseñanza de los herejes del milenio. Pero luego de un cuidadoso estudio se dieron cuenta que el milenio que enseñaba Juan era muy diferente al de los herejes, y entonces reconocieron la autoridad en ese libro y su consistencia con el resto del Nuevo Testamento, ¿sí? Así que
bajo un cuidadoso debate, bajo un proceso cuidadoso, estos libros fueron reconocidos, no conferido autoridad nuevamente, sino reconocidos. Ahora, ¿por qué era y por qué es necesario un canon? ¿Por qué era necesario un canon para ellos? Entender un canon, tener un canon de 27 libros y compilarlo en uno solo. ¿Y por qué es necesario también para nosotros? Bueno, primero, porque se necesitaban escritos como base para adorar. Si no tuviéramos los escritos del Nuevo Testamento, ¿cómo adoraríamos, mi hermano? ¿Sí? Y la iglesia entendía esa dificultad. ¿Cómo vamos a adorar sin saber cuáles son los libros apostólicos que nos dicen cómo debemos adorar? Así que esta necesidad llevó también a este reconocimiento y a esta compilación de estos libros. La necesidad de refutar falsas enseñanzas. ¿Cómo podríamos refutar a los marcionistas? ¿Sí? ¿Cómo podríamos refutar a los montanistas y a los testigos de Jehová y a los arrianos y a, y a todos estos heréticos como el sabelianismo? ¿Cómo podríamos refutar estas falsas enseñanzas si no tenemos unos documentos, unas enseñanzas correctas? La necesidad de un canon que nos diga la verdad para poder refutar el error. ¿Sí? También la actividad misionera. La actividad misionera requería traducción, aunque ya en el mundo griego, la mayoría, en el mundo romano, la mayoría hablaba griego y existía la Septuaginta, pues de todas maneras ellos escribían sus libros, sus documentos en griego y tenían que, digamos, copiar y traducir y llevar a otros lugares. Entonces, esto era una necesidad de saber cuáles eran los libros que merecía la pena copiar y distribuir y llevar a otras iglesias. ¿Cuáles son los libros que debemos regalar en otras iglesias? Si es como nosotros hoy día cuando vamos a regalar un libro a una iglesia, bueno, yo no voy a regalar un libro de Carl Luna, un libro de Benny Hinn, si me hago entender, es decir, regalaría un libro correcto, solamente como una analogía, guardando las distancias, ¿no? Buscaría un libro adecuado para regalar. Cuando una persona de mi iglesia viene y me pregunta, hermano, ¿qué tal este libro? Yo primero consulto al autor y le digo, mira, este autor esto, ten cuidado aquí, ¿sí? Entonces en la iglesia ocurría algo similar, ellos necesitaban saber cuáles eran los libros que debían copiar y traducir y reproducir por todo el mundo de aquel entonces, ¿sí? Y por otra parte, la persecución. Estamos siendo perseguidos, nos están matando. ¿Cuáles son los libros por los que vale la pena morir? Morir por un libro herético, morir por un libro inspirado no vale la pena. Yo no moriría por ninguno de los libros que están allá atrás en mi biblioteca, pero por la Biblia sí. ¿Sí? Entonces, ¿por cuáles libros vale la pena morir? Y estas dificultades, estas necesidades más bien, eh, también hicieron necesaria un canon compilado en los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, mis hermanos, para concluir y terminar, eh, podemos tener la certeza que los libros que tenemos en nuestras Biblias son los únicos inspirados, hermanos. El arduo proceso para reconocer la autoridad de los libros, el cuidadoso proceso que tomó la iglesia primitiva, hombres honestos, hombres fieles, el Espíritu Santo cuidando a su iglesia tal como la había prometido. Yo vendré a ustedes y les revelaré todas las cosas y les guiaré a toda verdad. Es una promesa del Espíritu Santo. El hecho de que Dios inspiró, el hecho de que el Dios que inspiró las escrituras también, también debe preservarlas para nosotros. Eso nos asegura la confiabilidad en el proceso de canonización. ¿Se perdió la carta de la Odisea? Sí, pero Dios quiso que se perdiera, ¿sí? Es decir, el Dios que la inspiró es el Dios que la preserva para nuestros días. La inspiración trae consigo la preservación. Dios preserva los escritos que Él inspiró para que nosotros los leamos. Debemos confiar en este Dios que inspira y que preserva también las escrituras para nosotros. Ya. Los libros que no llegaron hasta nuestros días, Dios no quiso preservarlos. No debemos preocuparnos por eso. La Biblia debe ser para nosotros superior, mis hermanos, a cualquier opinión de cualquier teólogo, a cualquier opinión de cualquier credo, por muy importante que sean los credos, a cualquier opinión de cualquier confesión, por muy importante que sean las confesiones, o a cualquier institución. Eso es la sola escritura, no la única autoridad. Hay otras autoridades, sino la máxima autoridad. La autoridad máxima de la cual todas las demás autoridades reciben su autoridad. ¿Sí? Entonces la Biblia debe ser para nosotros superior a cualquier opinión de hombres, porque ningún otro documento ha tenido el cuidado de preservación, el cuidado de reconocimiento, el proceso de su formación a lo largo de los siglos y de los años, los 1500 años que tomaron para compilar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y siendo que es la palabra inspirada por Dios y que los hombres estuvieron dispuestos a morir por ella, este libro debe ser para nosotros la base, el canon de nuestra fe, el estándar de nuestra fe. Y además, las escrituras
Así como la palabra acá nos lo sugiere, como ya dije, me adelanté a esta aplicación, debe ser nuestro único estándar de vida, no solamente para nuestras vidas, sino también para nuestras familias, para nuestras iglesias e incluso para nuestras naciones y para todas las instituciones de la sociedad. Ella debe ser nuestra guía en todas las cosas. Como dice Pedro, esa lámpara que ilumina nuestro camino en lugar oscuro. Sí, eso debe ser la Biblia para nosotros, lo que es para David la miel, lo que es para David aquello que le alimenta, que le da vida verdaderamente. Listo, mis hermanos, entonces, bueno, esa ha sido toda nuestra explicación. Pastor Alex se da cuenta que me extendí un poco más porque en aquella conferencia tenía 50 minutos de tiempo, aquí me dijiste que podía extenderme hasta las 8:30, ¿no? Entonces Sí, pude sí, sí, profundizar un poquito más. Pastor José, muchísimas gracias, de verdad, que estamos muy agradecidos contigo por tomarte el tiempo para compartir con nosotros acá en el Seminario Bautista Reformado, Salvación y Vida Eterna. Y ya hay algunas inquietudes. La primera inquietud, eh, el hermano Alex nos dice que si puedes compartir esa presentación o todavía o tiene reservado algún derecho, José. No, no hay problema con compartir la presentación, solamente que creo que debo hacer algunos ajustes aquí porque por un orden, digamos, didáctico, es mejor enseñar primero la versión hebrea y después la griega. Y aquí en mi diapositiva lo tengo diferente, primero la griega y después la hebrea, ¿ya? Por una cuestión Ok, didáctica es preferible editar el documento y colocar primero la versión hebrea, ¿ya? quedamos atentos. Antes de darle la palabra a Gaspar, a hermano Gaspar y hermano Reinaldo, también de parte de Diego Suárez y de su, y de su esposa, mi hermano, Lorena, ellos te dicen que excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por realmente haberte tomado el tiempo, de verdad. Bueno, hermano Gaspar, Reinaldo, y si hay alguien más que tenga una pregunta para el pastor José, pues aquí está el pastor, adelante. Buenas noches, mi querido hermano, al pastor José Ángel, que se llama. Sí, buenas noches, mi hermano. Hombre, un gusto conocerlo. Igualmente. Magnífica la exposición, clara, concisa, y creo que abarcó todos los elementos que de pronto en una explicación de cómo se formó el canon, pues lo abordó en 1 hora y media de una forma sencilla y clara. No sé si de pronto quería hacerle una pregunta con respecto al primer canon, que como bien usted lo dijo, fue Marción. Se cree obviamente que fue, creo que al final, al principio del siglo II, ¿verdad? La cual él creía que habían dos tipos de dioses: Dios pequeñito en el Antiguo Testamento y un Dios lleno de misericordia en el Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era cruel, violento, asesino, sanguinario, y este es un Dios lleno de misericordia. Pero creo que usted también abordó de que había muchas dudas con respecto a que haya sido el primer canon. La pregunta que yo voy a hacerle es, ¿conoce usted el código muratorio, en la cual se cree que fue mucho antes del primer canon, antes que del Marción, para que nos amplíe más sobre el código muratorio? Sí, mi hermano. De hecho, tengo por ahí otra enseñanza donde lo menciono y lo explico, ¿no? Eh, Sin embargo, o sea, como sabes, hay algunas dudas sobre esto, ¿no? Sobre este documento en sí. Pero de pronto profundizar en otra ocasión, a ver si aquí encuentro el documento donde escribo sobre ello. Eh, pero sí, lo que pasa es que de forma universal sí se cree que Marción es reconocido el documento de Marción, ¿no? Pero anteriormente, por supuesto, que la iglesia reconocía un canon, es evidente
por el hecho de lo que vemos en los escritos de los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, yo mencioné que ya Clemente en el año 95 ya citaba la mayor parte del Nuevo Testamento, ¿sí? Y Justino Mártir también, es decir, estos documentos son antes del canon de Marción. Entonces, evidentemente, había un canon reconocido de manera primitiva por la iglesia, pero de pronto no como la necesidad de un canon como tal se vio, sino hasta después de Marción, ¿ya? Entonces ahí se puede explicar este documento, ¿sí? Este documento. Pero es evidente la existencia de un canon anterior por los escritos de los apóstoles, ¿no? Ok, Sí, gracias. Listo, listo. Gracias, pastor. Muchas gracias. sí, hermano. Reinaldo, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Un gusto conocerle. Sí, quería hacer por lo menos una pregunta. O sea, entonces, teniendo en cuenta de lo dicho, ¿en qué momento se distancia la Iglesia Católica primitiva de la que nosotros básicamente conoceríamos o conocemos hoy básicamente? ¿Y por qué entonces se agregaron los otros libros? A pesar de que ya con los credos y con las reuniones ya se había concretado algo. Sí, bueno, gracias por la pregunta, mi hermano. Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, hay una etapa de la iglesia que se llama la iglesia antigua, la iglesia católica antigua, ¿sí? Entonces, esta iglesia católica antigua era, digamos, muy sana. La forma como funcionaba la iglesia católica antigua es que ellos, habían unas cuantas iglesias que se conocían como las iglesias, digamos, suprema por su sucesión apostólica, por su fundación apostólica, y estas iglesias, digamos, tenían la autoridad máxima en la iglesia por el hecho de preservar los documentos inspirados, y eran como reconocidos por toda la cristiandad, como decir, estos son los académicos, las iglesias fundadas por Dios y son los que tienen la autoridad para decirnos cuáles son los libros realmente inspirados por Dios, es decir, para reconocer esa autoridad. Estaba la iglesia de de Constantinopla, la iglesia de Efesio, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Roma, la iglesia bueno, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Alejandría. ¿Sí? Esas iglesias fueron muy fundamentales en los primeros siglos y tenían la autoridad por igual. ¿Sí? Entonces, la iglesia primitiva fue muy sana en ese sentido. De hecho, podemos ver los concilios de Nicea, los concilios de Constantinopla, son concilios confiables. Pero cuando la iglesia pasó de ser perseguida, y eso era una iglesia sana, a ser establecida oficialmente en Roma como la iglesia nacional, pero pasar las décadas, la iglesia se fue distorsionando, pasar los siglos se fueron distorsionando, convirtiendo en iglesias ambiciosas, en obispos, más que obispos cristianos, en obispos asalariados, buscando el beneficio económico, y ahí la iglesia comenzó a desviarse. Por ahí por el siglo VI, siglo VII, ya la iglesia comienza a desviarse, aunque hay herejías antes, ¿no? Pero ya ahí comenzó la iglesia a desviarse para entrar en el periodo también medieval, ¿ya? Y una de las cosas por las que comienza a desviarse es por el papado, porque estas iglesias, como te mencioné, tenían todas una autoridad similar. Pero entonces Roma comenzó a decir que no, que ellos eran la máxima autoridad por encima de todas las demás iglesias, porque ahí estuvo Pedro, y entonces Pedro era la cabeza de la iglesia, y entonces había una sucesión apostólica, una sucesión de papa, de obispo. Y entonces por esa idea la iglesia comenzó a desviarse y comenzó a apartarse grandemente. Pero los primeros 5 siglos podemos decir que era una iglesia bastante sana. Después del siglo VI en adelante fue una iglesia que se comenzó a desviar. Ahora bien, sobre los libros deuterocanónicos o los libros eh, eh, apócrifos que tenemos en el Antiguo Testamento, estos libros siempre, por la iglesia primitiva, pero los primeros siglos fueron tenidos como libros históricos solamente, es decir, nunca se les confirió autoridad apostólica a esos libros. Ya siempre la iglesia confió en la Tanaj judía en ese sentido. Ya para la época de la Reforma apareció un movimiento contra Reforma, que son los jesuitas, etcétera. Este movimiento contra Reforma iba en contra de la Reforma, como bien dice su nombre, y ahí hacen un concilio, creo que es el de Trento, no recuerdo si es otro concilio, creo que es el de Trento, y allí entonces ellos establecen estos libros como palabra de Dios, en ese concilio. Sí, lo establecen como palabra de Dios,
y entonces ahí se agregan a las Biblias del Antiguo Testamento, pero anteriormente se tenían como libros aparte, ¿sí? Como libros que podrían ser buenos de consulta. Entonces digamos que las historias son un poco diferentes del bio de la iglesia y bueno, la historia de estos libros es diferente porque es hasta el siglo XVI que ya se establecen como palabra de Dios en la iglesia católica romana, ¿no? Pero hasta el siglo XVI no conocíamos otra iglesia sino esa, ¿sí? Es decir, que a pesar de todos los errores de esa iglesia que se había desviado, y adentro habían personas sanas. Por ejemplo, conocemos la historia de John Huss, la historia de John Wycliffe, la historia, Martín Lutero sale de ahí, ¿no? Es decir, esta iglesia, aunque estaba desviada, ahí habían personas salvas, ¿me entiendes? El mismo Tomás de Aquino en el siglo XII, es decir, o sea, no podemos decir que no hubo salvos desde el siglo VI hasta el siglo XV, ¿sí me hago entender? Con todos los desvíos de esta iglesia, ahí había personas salvas que Dios estaba salvando y tenía personas fieles en medio del error. ¿Sí me hago entender? Pero en contenido de autoridad podemos decir que hasta los primeros 5 siglos la iglesia era bastante sana y podemos confiar en que esos primeros concilios y que ese reconocimiento del canon fue bastante honesto, bastante sensano y por una iglesia bastante sana. ¿Ya? Ok, una última intervención. Alex, te va a hacer una pregunta, Pastor José. El mismo Alex ha escrito acá agradeciéndote. Entonces, le cedemos la palabra a Alex. Adelante, mi hermano. Pastor José, muchas gracias. Muy edificante, pues todo lo que nos expusiste, muy contextualizado de toda esa historia de cómo se formó el canon. De veras que muy agradecido y que el Señor te bendiga para que sigas haciendo esto a muchos otros hermanos. De veras que muy edificante. Quería preguntarte algo. Tú sabes que siempre se pone en duda, eh, por ejemplo, con la resurrección de Cristo, que los discípulos pueden haber estado sesgados acerca de lo que vieron, porque querían creer eso, y entonces, por ejemplo, se duda de la veracidad de la resurrección. Eh, ¿Cómo respondemos a aquellos que también pueden pensar que ese reconocimiento que tuvo la iglesia sobre los libros no puede estar también sesgada? O sea, ¿cómo de pronto uno pudiera dar una respuesta de que eso no se creó como al azar, sí, y no fue sesgado, sino que realmente hubo de parte de los creyentes, pues, no sé si decirlo, como un objetivo claro de reconocer lo que Dios dijo y que hubo un patrón para reconocerlo, ¿bien? Sí, mi hermano. Bueno, ahí están los escritos apostólicos y los escritos primitivos que nos pueden dar testimonio de eso. Es decir, los escritos de Clemente, de Taciano, de Orígenes, de Agustín. Es decir, ellos son los que más cerca están a los eventos, ¿sí? Justino Mártir, y ellos pueden dar testimonio de eso en sus escritos. Se puede notar esa preocupación y ese deseo, el mismo Atanasio combatiendo el arrianismo, ¿sí? En definitiva, mi hermano, la fe es un don del Espíritu Santo y Él es el que nos confirma esto. Es decir, así como el Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis con nosotros, hermano, a los incrédulos siempre los tendremos con nosotros. Y por mucha evidencia que nosotros le demos de la resurrección de Cristo, por mucha evidencia que demos sobre el canon, ellos son incrédulos. Y como son incrédulos, simplemente van a creer lo que ellos quieren creer. ¿Ya? Es decir, sobre la resurrección de Cristo, ¿qué podemos decir, hermano? Los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por esta verdad. Sí, ellos dijeron que lo vieron resucitar, que estuvieron dispuestos a morir por esto. ¿Sí me hago entender? Ahora, ninguno aquí tiene una cámara, una grabación de la resurrección de Jesucristo. Es decir, nosotros no podemos probar eso de esa manera. Ningún evento histórico se puede probar de esa manera. Es decir, David matando a Goliat o Jonás siendo tragado por una ballena. Es decir, podemos creer en esos hechos porque están narrados en la Biblia y porque los antiguos nos dan testimonio de esos hechos, pero no tenemos una cámara para mostrarle a un ateo sobre esto. ¿Sí me hago entender? Entonces, en última instancia, la fe es un don que el Espíritu Santo fortalece en nosotros. Y lo que podemos mostrar es la evidencia arqueológica que nos respalda, por ejemplo, el hecho de que existió un hombre llamado David. ¿Sí? Eh, un hombre como Jonás pudo ser tragado por una ballena, pero es que científicamente eso es imposible. Mi hermano, pero nosotros creemos en un Dios sobrenatural y un Dios sobrenatural puede hacer que un hombre viva en el vientre de una ballena. Así como un Dios sobrenatural puede hacer que un hombre resucite, como Lázaro, que sale fuera, puede hacer que un hombre viva en el vientre de una ballena. ¿Sí me hago entender? La arqueología nos puede respaldar el contexto de la época de Abraham, el contexto de la época de Noé, nos puede respaldar el contexto de la época de David, una inscripción con el nombre de David, pero eso nos respalda y nos da confiabilidad en esos documentos. Pero no podríamos probar la velocidad de esos documentos por los métodos científicos convencionales
porque no tenemos una cámara donde se vean esos hechos. Vamos a entender. De hecho, si queremos probar las cosas del pasado con los métodos convencionales, nos quedamos sin historia. No solamente sin historia cristiana, sino sin historia realmente, sin la historia griega, sin ninguna historia. Ya nosotros, con respecto a los escritos del pasado, solamente debemos confiar en los escritos que están ahí, en los testimonios que ellos dan. No podemos hacer otra cosa. Entonces, hay un ejemplo que suelen poner los apologistas presuposicionalistas, y es que había un hombre allí en algún lugar del mundo que decía que él estaba muerto, ¿sí? No, yo estoy muerto, decía el hombre. Y las personas llegaban y le decían, mira, tú no estás muerto, tú estás vivo. Y buscaban todos los argumentos posibles para decirle que estaba vivo, y él decía que no, que él estaba muerto. Entonces un día un médico se le acercó y dijo, mira, te voy a probar que tú estás vivo. Entonces el médico lo llevó a una morgue, y ahí había un montón de muertos, por supuesto, y puyó a los muertos, y los muertos no sangraban. Entonces le dijo, mira, los muertos no sangran, ¿ya? Entonces, si yo te puyo a ti y sangra, entonces quiere decir que estás vivo. Entonces viene el hombre y puya al hombre que cree que está muerto, el médico viene y puya al hombre que está muerto y sangró. Y entonces este hombre dijo, wow, los muertos sí sangran, ¿sí? En vez de convencerse de que estaba vivo, lo que hizo fue acomodó la evidencia a su interpretación de las cosas. Eso es lo que ocurre con la incredulidad, mi hermano. Una y otra vez yo lo he evidenciado en mis debates con los incrédulos. A mí me fascina la apologética y puedo argumentar apologéticamente con facilidad contra los incrédulos. Y una y otra vez lo que yo encuentro es el incrédulo va a acomodar los hechos a su interpretación. Porque la fe es un don de Dios. Es decir, ninguna clase de argumento va a convencer a un hombre incrédulo a menos que Dios le dé la fe. ¿Ya? Como decía Agustín, solamente podemos, o sea, creemos para entender, ¿sí? Si no creemos, no podemos entender. Si no creemos, simplemente vamos a distorsionar la realidad. Creo para entender. No entiendo para creer. Esa es la forma como funciona el cristianismo y como funcionamos todos nosotros, porque la fe es un don de Dios. Ninguno aquí ha sido convencido por las evidencias, sino por la fe de Dios que ha usado las evidencias para convencerlo. ¿Ya? Entonces, lo mismo puede ocurrir con el canon. Pues yo he dado algunos argumentos buenos. En los escritos históricos se puede probar lo que estoy diciendo, en los escritos apostólicos, pero realmente esos fueron los libros, realmente la iglesia escogió los libros ideales. Hermano, yo confío en el Dios que inspiró las escrituras, en el Dios que las preserva y en el Dios que nos habla a través de ellas, es decir, porque la Biblia también es vida para nosotros. La Biblia nos alimenta espiritualmente, nos confronta, nos anima, nos exhorta, nos muestra la cristocentridad, la unidad en su contenido, la perfección en todas sus partes. Esto para mí es suficiente, pero puede que esto no sea suficiente para un incrédulo. Y no puedo hacer más nada por el incrédulo, solamente darle estos argumentos y esperar que Dios le convenza de la fe. ¿Sí me hago entender? Es decir, no podemos tratar de dar argumentos más allá de los que están, por tratar de convencer a los incrédulos, porque la fe es un don de Dios, ni tampoco podemos reducir las exigencias del Evangelio por tratar de convencer a los hombres incrédulos. ¿Ya me hago entender? Espero que eso responda a tu pregunta, mi hermano. Muchas gracias, claro que sí. Listo, bueno, aquí les comparto una clase que tengo sobre el canon muratorio. Entonces, muratoriano, aquí dice, alrededor del año 170, el canon muratoriano, existía el canon muratoriano, un bibliotecario llamado L.A. Muratori, descubrió una copia del siglo VIII de este documento y la publicó en 1740. El manuscrito está mutilado en ambos extremos, pero el texto que queda hace evidente que Mateo y Marcos estaban incluidos en la parte que falta ahora. El fragmento comienza en Lucas y Juan, cita Hechos, 13 cartas Paulinas, Judas, primera y segunda de Juan y el Apocalipsis. Y le sigue una declaración. Aceptamos todo el Apocalipsis de Juan y Pedro, aunque algunos de nosotros no queremos el Apocalipsis de Pedro, es segunda de Pedro, que sea leído en la iglesia. El Apocalipsis de Pedro se piensa que es segunda de Pedro. La lista continúa rechazando por nombre a varios herejes y a sus escritos. Eso con respecto al canon moratoriano, como para responder brevemente la pregunta que me hizo el hermano Gaspar. Pastor, Gracias, Paco. muchísimas gracias, de verdad, te damos por ha sido bastante esclarecedora toda esta conferencia sobre el canon. Se nota que esa investigación ha sido maravillosa. Sé que ha sido duro para ti, pero Ahí vamos, cuánto fruto para la iglesia, cuánto fruto. Esperamos con ansia que la edites para poder tener la presentación.